todos bienvenidos a su podcast favorito, Tiza y Micrófono. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Dicen por ahí que cuando uno repite porque les gusta. Así que tenemos el día de hoy a nuestra psicóloga estrella, Rosa González, la cual es maestrada en psicología clínica y escolar. Bienvenida nuevamente a esta su casa. Y para empezar, como siempre, queremos empezar con una breve historia que ilustrará la maravillosa conversación que tendremos hoy. Y dice así: la alarma sonó a las 5:59 de la mañana. Daniel ya estaba despierto, no por disciplina, sino porque llevaba media hora mirando el techo. Sentía el corazón acelerado como si hubiera corrido, aunque no se había movido de la cama. Miró el celular, 17 notificaciones. Seguro es algo del trabajo, seguro algo salió mal, pero no abrió ninguna. En la cocina intentó servirse café, pero la taza vibraba. Se dio cuenta que era su mano. Cálmate, no es nada, se dijo, aunque no sabía exactamente qué era nada. Revisó la puerta 2 veces, el gas 3, el celular 4. Sabía que estaba exagerando, lo sabía, y aún así no podía parar. Tenía una presentación importante ese día, pero el miedo no era la presentación, era a quedarse en blanco, a que lo miraran raro, a que alguien notara que por dentro sentía que algo iba a salir mal, a que descubrieran que no estaba tan bien como aparentaba. Se miró al espejo y ensayó una sonrisa. No salió una sonrisa, salió una cara tensa, con ojeras que ya no podía disimular. En el ascensor el aire se volvió pesado. Sintió que le faltaba un poco el aire. Cuando la puerta se abrió, Daniel no estaba en el lobby. Estaba sentado frente a un terapeuta, en una sala blanca con una lámpara cálida. Perdón por llegar temprano. Hoy tampoco pude dormir, dijo bajando la mirada. Y bueno, hoy, aquí en Tiza y Micrófono, vamos a hablar de eso que acelera el corazón antes de que pase nada. La ansiedad. Y para abrir esta conversación, quisiera hacer la pregunta obvia. Doctora, ¿qué es la ansiedad? Un placer estar con ustedes. La ansiedad, yo diría que actualmente primero es una plaga. Una plaga. Sí. Realmente, hace años escuchábamos que la gente hablaba de estrés. Ya Sí. el término estrés se usa poco. Ahora todo el mundo padece de ansiedad. Y lo más grande es que la gente llega al consultorio, pero en el consultorio no va para que tú le digas lo que tiene. Llegan, te dicen lo que tienen. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, estamos hablando de una variedad de síntomas, pero que muestran en el fondo un miedo. Ok. Tú contaste una historia y esta historia está mostrando a una persona que está siendo obsesiva en su comportamiento. Sí. Está repitiendo una y otra vez porque tiene inseguridad y la inseguridad es producto del miedo. Claro. No sé si lo dejé abierto o si lo cerré. Y como tengo miedo de dejarlo abierto o de las consecuencias de dejarlo abierto, entonces voy una y otra vez a observar, a asegurarme. Y aunque ya fui, no estoy segura de que lo cerré. Entonces debo devolverme. Hablamos de un conjunto de síntomas, pero estamos hablando de un conjunto de síntomas dependiendo el tipo de ansiedad. Así que vamos a quedarnos ahí por el momento. Ya sabemos que la ansiedad es una respuesta del miedo y hay quienes lo definen como un exceso de futuro. Al final, el mismo exceso de futuro es miedo. Es miedo. Claro. Exacto. Claro, claro. Wow, qué interesante. Sí. Y eso que ella habla de la epidemia, o sea, hay incluso un meme muy famoso Sí. ahora en esta generación que tiene un perrito como llorando. Y dice, ay, no puedo, me da ansiedad. Como de que, o sea, básicamente ahora esta generación padece mucho de ansiedad, pero creo que va por el tema de que anteriormente se conocía como estrés, diría yo. Así es. Sí, y ciertamente estamos hablando de uno de los problemas actualmente, digamos que problemas de salud mental que más se están impactando en el mundo. Y ciertamente hay muchas personas que están siendo impactadas, entre esas personas jóvenes, pero se dice, según estudios, de que las mujeres son más afectadas en ese grupo. También se dice que en pandemia estos números
crecieron. O sea, esos números se dispararon. Y el tema es que gran parte de esas personas no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan grande es el problema de la ansiedad hoy en día? ¿Y qué tan cierto es que son las mujeres ese grupo más afectado? Mira, el problema mayor es que se ha patologizado la ansiedad. Patologizado. Doctora, ¿me puede aterrizar O esa palabra un sea, poquito? la estamos diagnosticando como una enfermedad, Ok, pero no es que el especialista la está medicando, no es que el especialista la está diagnosticando, es que las personas Nosotros se mismos. están autodiagnosticando. ya. Entonces, esto se vuelve una enfermedad, una patología, aunque no sea real. Yo puedo tener síntomas de ansiedad sin tener un trastorno de ansiedad, Ok. pero al yo llevarlo a un extremo en mi cabeza, ya se convierte en una enfermedad. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, tú estabas enfocando, quiero que me señales algunos de los puntitos que enfocaste en la pregunta Sí. para yo retomar. Uno de los puntos que mencionaba es de que, según estudios, millones de personas están sufriendo de ansiedad. Correcto, ahí voy. Sí. Luego de pandemia, porque fíjense que una de las cosas que experimentamos en el periodo de la pandemia, ¿qué fue? Encierro. Aislamiento, ¿Pero por qué? O incertidumbre. sea, ¿por qué nos encerramos? Por el miedo al futuro. Porque nos infundieron miedo. Sí. Claro. La primera enfermedad no fue el COVID, fue el miedo. Sí. Yo Antes siempre de lo que dije eso. experimentáramos el COVID, ya el miedo nos estaba matando. Claro. Y por eso fuimos obedeciendo todas, Las reglas habidas y por haber. aún fueran insólitas, que hoy las vemos y decimos, ¿qué disparate era Caramba, sí, este sí, que sí, nos sí. lo Ujú. creímos Sí. tan ingenuamente? Sí. Sin embargo, lo que nos infundieron fue miedo y el miedo nos llevó a obedecer porque desconocíamos la enfermedad. Se dice que aumentó en un 20% Correcto. la ansiedad durante el tiempo de pandemia. Yo entiendo que debemos medirlo post pandemia porque debe estar en un 35 por lo menos. Debe estar más alto. Cuando hablamos de género, de sexo masculino, femenino y la ansiedad, tristemente a las mujeres siempre nos toca La en parte asunto de negativa. enfermedades la mayor cantidad. Se dice que 1 de cada 3 mujeres padece ansiedad. 1 de cada 3. 1 de cada 3 mujeres, pero donde hay 16 mujeres con ansiedad, 8 hombres. Ok. O sea, como la mayoría de las enfermedades, a la mujer le afecta más el tema de la ansiedad que el hombre. Pero ya conocemos el comportamiento del hombre, que el hombre es un poco más racional y el hombre tú tienes que demostrarle mucho para que él entienda que eso es real. Sí. La mujer con solo llegarle a la mente y Ya. crearse una película, pues ya tiene todo un episodio en su cabeza y esto hace que se altere la realidad más fácil que en el hombre. Ya ven. Se dice, doctora, que, bueno, sabemos que sentir ansiedad obviamente es de humanos. Se dice que en distintos momentos cada ser humano lo ha vivido de diferentes maneras. Incluso que existe un punto de una ansiedad normal que nos ayuda en nuestro día a día. ¿Existe esa ansiedad normal? ¿Y cómo darnos cuenta cuando ya deja de ser normal y ya hay que ir a un médico? Sí existe. O sea, ¿cómo avisa la ansiedad, verdad? Sí, ¿cómo avisa? Ya no es un punto normal. Sí existe, porque nosotros necesitamos ese estímulo diario para realizar nuestras actividades cotidianas. Cuando nos levantamos en la mañana, ese impulsor es un nivel moderado de estrés o de ansiedad, Perfecto. que es moderado porque tenemos la hormona del cortisol, que está en nuestro organismo, que aparece a la salida del sol, te está diciendo, despierta, tienes actividades, tienes una agenda que debes abarcar, y todo lo que tienes que hacer pasa por tu cabeza y tienes una motivación para levantarte. Entonces, los niveles ahí están normalizados Perfecto. porque necesito activarme. Ahora, cuando en lugar de ocuparme, yo comienzo a preocuparme, Interesante. antecediendo al resultado o a lo que tengo que hacer, pero todavía no lo estoy haciendo, entonces ya los niveles de ansiedad comienzan Elevar. a aumentar.
el cortisol comienza a inyectar porque a la expectativa necesito una respuesta orgánica. Y para acelerar esa respuesta, el cortisol tiene que actuar. Ok, O por eso te habla mucho del miedo, o sea, que la raíz realmente de la ansiedad viene siendo el miedo. Me gusta mucho esa diferencia que hizo entre ocuparte y y preocuparte, preocuparte. O ¿no? sea, cuando Ahí tú es sabes que que viene entra. el día de mañana y te estás ocupando con anterioridad para que el día de mañana esté prácticamente todo relajado, es una cosa. Ahora, cuando te preocupa porque no sabes lo que viene, Claro. entonces ya ahí inicia la ansiedad. Entonces, en ese punto, Jorge, ¿todavía tu ansiedad es sana? Ahora que ella menciona eso, yo creo que sí, ¿Todavía es es normal? sana, porque no es que me preocupo. Bueno, espérate, puede que no Pero la puede que pregunta no sería tanto. para ella, porque aquí hay 3 varones, bueno, 4 en el set, y habemos 2 Sí, mujeres. doctora, pero de cada 3 falta la tercera. Ah, o sea que no somos ninguna de nosotras dos, ¿verdad? Lo que pasa es que antes de que usted llegara, yo le comentaba a ella que yo siento que yo soy ansioso con el tema de mi trabajo, pero que para mí, o sea, no me hace daño. O sea, eso es lo que me ayuda a dar siempre como que la milla extra. Pero a veces me consume mucho tiempo porque a veces me obsesiono con el trabajo y me puedo quedar hasta un día entero haciendo algo y hasta que no lo termino, como que no estoy tranquilo, ¿no? Pero Dejas Pero de ocuparte y un empiezas factor, a preocuparte. por ejemplo, un factor puede ser que, como tú dices, tú estás muy enfocado en tu trabajo, pero exacto, en el momento que tú piensas que puedes perder tu trabajo, ¿qué va a pasar? exacto, Ahí exactamente. está el precesor de la preocupación. Ahora, quisiera conectarlo con algo que usted mencionó ahorita, que fue bastante interesante, cuando hablábamos del tema de la epidemia y de que el problema está en que las personas se están autodiagnosticando, aunque no necesariamente patológicamente tengan ansiedad, ¿no? Ahí entonces podemos hablar un poco del cerebro. Me llegó a la mente eh, casos que había escuchado de, por ejemplo, mujeres que pasan embarazos que realmente no son embarazos, que todo es aquí en la Psicológico. mente, ¿no? Bien, doctora, entonces la ansiedad y el miedo, como ya hemos venido hablando, son respuestas de supervivencia, ¿no? El cerebro interpreta una amenaza y activa una alarma corporal, lucha o huye, ¿no? Que prepara al organismo para reaccionar. Entonces, nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué los seres humanos sufrimos ante una amenaza? ¿Y qué pasa en el cuerpo y en la mente cuando el cerebro decide activar esa alarma, incluso si un peligro real, incluso sin un peligro real o inmediato? Mira, el cerebro tiene algo que es bueno y puede ser malo. Y es que él no sabe distinguir entre lo real y lo imaginario. Tú le tienes miedo al león y tú estás con el león es real y tú tienes un motivo para tener miedo. Pero el león no está, el león está en el zoológico, el león está en África y tú comienzas a pensar en el león. Y si el león me ataca, ¿y qué hace el cerebro? Comienza a desarrollar un mecanismo de defensa como si el león estuviera presente. Entonces, el cerebro tiene este sistema porque nosotros tenemos en el cerebro la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que se activa en momentos de defensa, cuando el organismo necesita defenderse de algo. Entonces, la amígdala cerebral se activa. La amígdala lo que busca es una respuesta inmediata para cuidarte, para defenderte, para protegerte. Instinto. Correctamente. Y esa respuesta inmediata te está infundiendo ese miedo, pero a la vez está bloqueando lo que es el lóbulo frontal, que en esta parte del lóbulo frontal es que se generan todos los razonamientos lógicos, todos los procesos mentales. Cuando tú cuando tú planificas, cuando tú analizas, ya sea presente o a futuro, tú lo haces a través del lóbulo frontal. Y el hipocampo, que trabaja la memoria, va y busca un episodio relacionado con ese y se lo suma, y entonces hace que la situación se agrave. Y así es que funciona nuestro cerebro. Debemos en ese momento hacernos entender a nosotros mismos: lo que estoy experimentando no es real. Simplemente es algo que me lo acabo de imaginar. Hay ejercicios para eso que lo vamos a tocar más adelante, porque no es tan fácil como decir la teoría, porque cuando una persona está, por ejemplo, en un ataque de pánico, Sí. con tú hacerle entender que no es real o que
esa araña no se la va a comer, Sí, eso. no funciona tan sencillamente. Sí, realmente, aprovechando el ejemplo de la araña, me recordé de mi sobrino. El niño le tiene un terror a la sombra, a su sombra o a cualquier sombra de un árbol, de la puerta. Y yo intenté varias veces tocar, agarrar al niño y hacerle, mira, es una sombra, no hace nada. Y me veía tocándola, él me veía y decía, sí. Y luego yo le decía, tócala, me decía, no. Entonces, queda demostrado que con tú querer demostrarle a una persona con hechos, simplemente no es suficiente. Por eso es necesario buscar ayuda. Gracias. Claro. Sí, Correcto. este tema es súper interesante porque cuando uno lo conversa sin tener, digamos que una base científica o sin estudiar el tema, luce como muy sencillo. Ah, no, tiene ansiedad. Y en la investigación que estuvimos haciendo, que me pareció súper interesante, dice que la ansiedad se puede sentir en 3 niveles. Dice un nivel que es el del cuerpo, que pueden ser palpitaciones, falta de aire, tensión, problemas para dormir. A nivel Habla de, fisiológico. exacto, dice que también en la mente, por preocupación constante, pensamientos de ¿y si pasa algo? Y las emociones, que es el miedo, la irritabilidad y la vergüenza. Entonces, la pregunta sería, ya usted con su expertise, para que como que nos dé la base de qué síntomas físicos y cognitivos son los más típicos de la ansiedad y qué pensamientos y emociones predominan. Mira, en el ejemplo que compartimos al principio, estamos hablando de síntomas comunes. Porque cuando yo tengo conductas repetitivas, yo estoy dando signos de que estoy manifestando ansiedad. Sin embargo, cuando esto se escapa de mí, cuando yo estoy evitando una conducta, por ejemplo, una persona que antes participaba de actividades sociales y de un momento a otro dice, no, yo no voy. Se desaparece. No es que tiene una depresión, pero experimentó algún episodio en la última actividad social en la que participó. Su mecanismo de defensa le dice, evita participar, y lo que hace es que se retrae y comienza a aislarse para no exponerse nuevamente a aquello que consideró una amenaza o un agresor en ese momento. Pero también está el que mencioné en el ataque de pánico. La persona ya tiene unos síntomas fisiológicos, como habló Gregory. Estos síntomas fisiológicos van desde sudoración, temblores, arritmia cardíaca. Hay personas que se les reseca la boca. Hay otros que parpadean constantemente, que aprietan los puños, que se ponen histéricos. O sea, los síntomas son muy variados. Hay algunos que le falta la respiración y eso le lleva una alerta al cerebro, te vas a morir. Y ante una amenaza que parece inminente de la muerte, entonces los síntomas lo que hacen es que agravan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Desde el síntoma más simple nos podemos dejar llevar hasta el síntoma más complejo. Y yo siempre pongo el ejemplo de la migraña, porque todo el que sufre de migraña sabe que la migraña tiene un aura. Sí. Y tú dices, me está molestando la luz, y el médico te indicó que cuando tú te des cuenta con el primer síntoma de que te va a dar la migraña, ¿qué tú debes hacer? Tomarte Medicarte. Entonces, sí, la ansiedad tiene un punto de alerta, te está avisando. Hay pacientes que me dicen, yo comienzo a sentir que no puedo respirar. Esa es su primera señal de alarma. Y entonces ahí ya ellos tienen las indicaciones de qué deben hacer en ese momento, pero eso es particular de cada persona. Cada individuo sabe cuál es la señal de alerta que le está dando su ansiedad. Ok, dentro de ese factor está lo que es el círculo triángulo biopsíquico. Ok, dentro de este factor está el triángulo biopsicosocial, que incluye lo que es el cuerpo, la mente y lo que estamos viviendo en ese momento, que no es debilidad, como solemos asociarlo a la ansiedad,
Sabiendo eso, doctora, ¿qué factores suelen estar detrás de la ansiedad y cómo puede alguien empezar a darse cuenta sin que eso sea como un autoanálisis excesivo? Es un análisis, o sea, debe ser sano, porque en la primera mitad del pleito se gana reconociendo que tengo una condición. Entonces, al yo reconocerlo, no es pensar, guay, ya, me embromé, tengo ansiedad, un ataque de ansiedad. De hecho, la ansiedad no es una enfermedad. O sea, es lo primero que debemos desmontar. Y cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que inmediatamente comencé a desmontarle que tenían una enfermedad, comenzaron a mejorar. Sí, como usted dijo ahorita, es más algo que hay que Correcto. trabajar. Y creo que va mucho con lo que usted mencionó ahorita. La pregunta que hicimos muy acertada acerca de la amenaza es algo natural, o sea, porque lo que ella quiso decir es que es una intuición de supervivencia que uno Sí. tiene que está mal direccionada, entonces, porque lo que tenemos que hacer es canalizar lo que está sucediendo, ¿verdad? Y encarrilarla de forma Correcto. correcta. No, y que el cuerpo humano inmediatamente entiende o ve que va a suceder algo, hace una coraza. O sea, uno se cubre sin saber si es real o no. Y ahí he visto, voy a decir que en una película, donde había una persona que se creó una enfermedad que no existía y los doctores lo medicaron con pastillas falsas. Sí, mira. Entonces entendió que se sanó. Correcto, porque la respuesta del organismo viene de acuerdo a la personalidad. Si, por ejemplo, yo soy una persona hipocondríaca, que es ese caso, tengo una amenaza, mi organismo va a responder creando enfermedades, creando síntomas, manifestaciones. Ya puede ser una picazón o ya puede ser un dolor de cabeza, pero qué coincidencia que cada vez que te invito a ver a tal persona te duele la cabeza. O cada vez que yo digo que viene fulano para la casa te duele la cabeza. Ujú. No es coincidencia, es que hay una respuesta somática, porque esta persona es hipocondríaca, pero cuando estamos hablando de una persona que es sensible, lo que hace es que se vuelve vulnerable. Si estamos hablando de una persona que es rumiadora, que está repitiendo en su mente, se va a volver obsesiva y esto no lo va a poder controlar. Entonces, cada individuo va a responder, Según. exacto, de acuerdo a su personalidad. Ok, ya veo, ya veo. Doctora, y mire, muchas personas no notan la ansiedad por el miedo en sí, sino por lo que hacen para evitarla. Dejar de salir, postergar, aislarse, revisar y revisar, buscar tranquilidad constante o depender de alguien en algunos casos, sobre todo las mujeres. La evitación alivia a corto plazo, pero agranda el problema a largo plazo. Entonces, una alerta clave es cuando afecta el sueño, tal vez, el trabajo, el estudio o las relaciones. La pregunta sería, ¿cuáles son las señales más comunes para sospechar que esto ya se está saliendo de control, especialmente por evitación? ¿Y qué usted le diría a alguien que normaliza su ansiedad porque siempre ha sido así? La historia interviene mucho, La historia. la historia del individuo, Ok. porque los problemas no nacen porque sí. Las condiciones no aparecen porque sí. Traen una historia. Lo primero que yo le diría es, investiga tu historia. ¿Qué precedente hay en tu vida que te ha llevado hasta este punto? Busca ayuda profesional, porque yo puedo ver lo que está pasando. Y es real que a la gente le cuesta, ya esto lo hemos hablado antes, ir donde alguien, contarle su vida, decirle sus problemas, tanto como le cuesta reconocer que tiene una condición. Pero es probable que si en los signos de alerta yo busco ayuda, yo no voy a necesitar llegar más lejos. La ansiedad no necesariamente se trata con medicación, dependiendo el nivel de la ansiedad. Sin embargo, les diré que hay un lugar, ya hay un espacio, ya hay un tipo de ansiedad que necesita ser medicada. Cuando el paciente llega a niveles obsesivos, necesita ser medicado. Ya, Pero no tenemos que llegar ahí. claro. Podemos prevenir llegar a ese estadio. No queremos que nos hablen del psiquiatra,
Yo, cuando tengo pacientes, normalmente en la primera entrevista nos damos cuenta si el paciente necesita ir al psiquiatra. Y déjenme decirle que si le digo de ir al psiquiatra de entrada, adivinen, No vuelven. no vuelve, no Claro, A vuelve. correr fanal. Entonces, tengo que comenzar a desafiar al paciente, a ayudarle a encontrar herramientas y le digo, es probable que necesites ayuda médica sin mencionar la palabra psiquiátrica o la palabra psiquiatra. Sí, se asusta. Luego, correcto, luego, si evidentemente lo necesita, porque a veces el paciente dice, bueno, pero que yo no me siento tan mal, déjame hacer lo que está a mi alcance para salir de Para esta mejorar. situación. Si no sale porque las hormonas no están andando bien, o sea, es algo que sale de su control. Doctora, muchas personas llegan a terapia con miedo y desconfianza porque entienden o se preguntan a sí mismos si existe tratamiento que realmente le vaya a funcionar. Y ellos entienden que el objetivo de los doctores, de los psiquiatras en ese momento o psicólogos, es como cambiar quiénes son. Entonces, desde ese punto, ¿qué enfoque terapéutico ha demostrado ser más efectivo para la ansiedad y qué ideas equivocadas impiden que muchas personas vayan a psicólogos? Voy a comenzar por la última parte. Las ideas son los mitos que tenemos. Repito una vez más, el que va al psicólogo no está loco. Simplemente no tiene herramientas para enfrentar una situación y necesita la ayuda de un profesional. Es siempre bueno tener un círculo de apoyo porque es probable que si tengo emociones estables y una persona de confianza, con madurez, ecuánime, a la que yo le haga un comentario, me dé una respuesta que me deje satisfecha, quizás no necesite ir a la terapia en ese momento. Sin embargo, es importante reconocer que la vida es fluctuante. Y siempre pongo el ejemplo del electrocardiograma. El electrocardiograma no es lineal, sube y baja. Y así es que nos damos cuenta Que que estamos- también estamos, a qué nivel están nuestros picos, si sube demasiado o baja demasiado. Y si está lineal, ustedes supieron que sonó el pitico, ¿verdad? Sí, no hay vida. No hay vida. Pero que la vida es fluctuante. claro. Cuando el pico baja demasiado o sube demasiado, estamos en extremos y necesitamos ayuda. Esto es completamente sencillo. No hay que complicarse la vida por eso. Ahora, yo debo aprender a conocerme. Yo debo aprender a conocerme y yo analizando quién soy y los cambios que he experimentado, cuánto me he salido de control de lo que yo reconocía quién era, entonces yo digo, sí, necesito esa ayuda. Así es. Entonces vamos a la primera parte de la pregunta. Sí, decía que qué abordajes terapéuticos suelen ser. Mira, Más hay eficaces. varios. Eso va a depender el terapeuta realmente y va a depender el caso. Uno de los que más beneficios da es la terapia cognitivo-conductual. Ok. Porque tenemos que permitir que el paciente modifique su sistema de pensamiento. Hay gente que es enemiga de sí misma. Hay personas que se autosabotean. Y hay un síndrome que se llama por ahí síndrome del impostor. Ah, sí. Porque es como si yo fuera mi principal opresor. Ese diálogo interno que yo tengo conmigo misma, ¿cómo es? ¿Es amigable? Es un diálogo, yo me entiendo, yo me comprendo, yo me considero. Nosotros deberíamos a veces vernos como si fuéramos externos a nosotros mismos, porque somos muy considerados con la gente, queremos aprender la empatía y procuramos ser empáticos, le dejamos ver esa cara buena a todo el mundo, pero ¿cómo nos tratamos a A nosotros, nosotros mismos. Soy empática conmigo, pero también hay otro extremo. Hay gente que quiere vivir del victimismo. Ay, Dios mío. Y ese tipo de gente sabe que tiene una condición, sabe que necesita ayuda, pero se siente tan cómodo ahí que nadie se atreva a invadir ese espacio. Y esa otra epidemia. Tú le No, das pero- una solución y no la quieren aceptar Ujú. porque ellos son felices siendo como son y Los beneficios necesitan. que estoy recibiendo siendo víctima se me van a ir cuando ya tenga la ayuda. Correctamente. Totalmente. Correcto. Sabes que dentro del mismo tema, dentro de cómo te ves a ti mismo, cómo te tratas, si te crees tú mismo todo lo que eres,
Recientemente yo vi un video donde una persona que ha logrado como todo lo que cualquier ser humano ha deseado, que es pues crecer dentro de los planes religiosos, tener una familia, hijos, la profesión, la casa, el carro, un posgrado, graduarte con honores, todo eso. Sin embargo, para él eso no era importante, no se lo creía. Dentro de eso, cuando tú te crees o no te crees las cosas que suceden, hay muchos que dicen, no, porque tú no te puedes alabancear, tienes que dejar que otra persona sea quien te diga si tú eres bueno o no. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La validación externa. Sí. Sí, O sea, tú no, si tú sabes que tú eres bueno en algo, otra gente no puede venir a decir eso es un equilibrio. De hecho, estuve en un podium el domingo en la mañana y yo le decía a la gente, o sea, si yo encuentro que una comida me quedó mala, yo no lo voy a servir a la mesa, porque a mí no me gustó, porque yo cocino para mí. Claro. Ahora, si quedó buena, prepárense, porque yo no voy a esperar que ustedes me lo digan. Exacto. Inmediatamente yo me siento en la mesa y la prueba, yo voy a decir, esto sí está bueno. Caramba. Si a usted no le gustó, problema su problema. suyo, pero a mí me gustó y yo la encuentro buena. Ahora, ¿qué pasa con eso? Yo no debo abusar de eso. Yo no debo avasallar a las otras personas Claro. porque yo lo hice bueno eso. Porque yo me considero inteligente. Yo no tengo que estarle estrujando a la gente en la cara que yo soy inteligente. Claro. Yo no tengo que estar opacando a los demás porque yo me considero bella. Entonces, todo es un equilibrio en la vida. ¿Por qué la doctora me miró cuando dijo así? Tú sabes. Doctora, siguiendo por esa misma línea, el autocuidado no es positividad tóxica. Hay pilares con respaldo, por ejemplo, sueño, ejercicio, reducir estimulantes como la cafeína, regular la rutina, respiración lenta, relajación muscular, el mindfulness, que está muy de moda ahora. Entonces, si alguien, por ejemplo, le dijera a usted, no puedo pagar terapia ahora, pero quiero empezar, ¿qué hábitos y técnicas de autocuidado usted recomendaría como base para aliviar esa ansiedad en el día a día? Mira, vamos a comenzar por el autocuidado mental. Y mencioné la palabra ahorita, conocerme. Tengo que rescatar eso. Necesitamos conocernos. ¿Qué? ¿Quién Ujú, me hace salir de mis casillas? ujú, ¿Quién es esa persona que es tan tóxica para mí que me altera, que me vuelve vulnerable, que me saca de mis cabales, que altera mi personalidad? Yo tengo que aprender a reconocer eso porque es parte de mi autocuidado. No es evitar necesariamente, porque si es un compañero de trabajo, yo no voy a evitar encontrarme con ese compañero de trabajo porque tengo que ir Claro. a trabajar todos los días. Es aprender a trabajarme cuando yo esté cerca de ese compañero de trabajo. Porque debo aprender a vivir con lo que no puedo cambiar. Es una Si palabra tienes clave. tu esposo, tu madre, tu hermano, alguien que está cercano a ti, que tú no puedes ir al supermercado y decirle, esto salió con defecto, o a la tienda, tú tienes que aprender a vivir con esa persona. Eso es parte del autocuidado. Esta persona se convierte en un agresor para mí. Yo tengo que relajarme. Las personas me agreden emocionalmente si yo les doy permiso. Eso. Así que debo limitarle el permiso de que me hagan sentir mal. Tú vas a seguir siendo quien tú eres. Claro. Pero por mi bienestar, yo voy a modificar mi comportamiento ante ti y voy a mejorar mi actitud frente a ti. Y eso es una herramienta poderosísima. Y debo identificar cómo esa persona me afecta, qué es lo que provoca en mí. Y es probable que en esa búsqueda yo encuentre el motivo de por qué esa persona me altera. Pero vamos a seguir el paso de los autocuidados. Dormir bien hace que nuestro cerebro se regenere. En la noche descansamos correctamente, en horario adecuado, y al día siguiente yo estoy preparada para enfrentar el mundo con sus desafíos.
tomar suficiente agua me va a ayudar porque nuestras hormonas transitan por la sangre. Entonces, mientras ellas transitan, necesitan fluir correctamente. El organismo también necesita desintoxicarse, porque si experimenté una amenaza, tuve una sobredosis de cortisol, tengo una intoxicación por cortisol, necesito tomar suficiente agua para que eso salga de mi organismo y vuelva a niveles normales. Entonces, hablaste del mindfulness o la meditación, que sí es buenísima. Y fíjate que los creyentes, las personas que le sirven a Dios, que van a una iglesia, no importa la denominación que sea, tienen esa ventaja. Sí. Porque tienen tiempo a solas con un ser superior que les hace sentir paz y tranquilidad, que les hacen sentirse seguros. Y el Señor dice, tráeme tus ansiedades. Tenemos que pensar en muchas cosas. A veces nos enfocamos en el problema y lo estamos mirando a futuro y eso es lo que nos trae miedo. Pero si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Totalmente. Entonces debemos ir agarrando esas herramientas para ponerlas en práctica y hacerlas parte de nuestro autocuidado. Mira, quiero rescatar el tema del mindfulness porque yo lo he experimentado. Yo realmente lo hacía mucho antes, lo he dejado un poquito, pero tengo que volver. Pero es muy interesante porque el mindfulness es un tipo de meditación que tiene que ver con literalmente tú no hacer absolutamente nada. O sea, es como quedarte tranquilo y ponerle atención a tus pensamientos, pero no identificarte con los pensamientos, ¿verdad? Sí. Y aunque tú no lo creas, eso es súper difícil. O sea, tú sentarte ahí, te llegan los pensamientos, tú te identificas de una vez con el pensamiento y por ahí es que viene el tema de la ansiedad. Y tú te das cuenta de cómo tu cerebro juega contigo para, aunque tú estés haciendo un esfuerzo para no identificarte con los pensamientos, tú identificarte. Y empiezan esas preguntas y te acuerdas de una cosa que te pasó. Y, o sea, es muy chévere el tema del mindfulness. Y creo que sí ayuda mucho con el tema de la ansiedad, porque tú te das cuenta en el día a día, cuando te está pasando, que no estás meditando, tú vas a darte cuenta de esos pensamientos intrusivos y cómo simplemente decirle, no me voy a identificar contigo. ¿Cómo pasan? Que es como normalmente sucede en los casos de que la gente atenta contra su vida. Son pensamientos que cruzan, que lamentablemente no tenemos la mentalidad suficiente. Pero le iba a decir que yo no sé si ustedes vieron un artículo que publicó recientemente un periódico muy conocido, donde decían que le iban a pagar a las personas si duraban 48 horas acostados en una cama. 48 horas sin tú hacer nada. Nada. Muy lindo que se ve. Todo el mundo quería esos 5.000 euros. 5.000 euros. Si tú te quedabas 48 horas. Pero ahí está el paso que acabamos de decir. 48 horas en una cama sin hacer absolutamente nada. ¿Y con quién había que quedarse? Doctora, solito. Ah, porque ahí es que está el problema. Es que yo no quiero dedicar espacio a estar conmigo misma. Sí. Yo me temo a mí misma. Por eso la gente cuando está en su casa prende el televisor, prende el radio y tiene el teléfono en la mano. No, y fue una de las cosas que en la pandemia brotó. El tema de que tuvimos que quedarnos solos con nosotros mismos y no nos soportábamos a nosotros mismos. Así es. ¿Tú te casarías contigo? Yo sí. Claro que sí, yo me amo. Yo también. Estoy casada conmigo. Yo también. Yo soy un amor. Pero es posible que sea porque el ser humano persigue tanto tener una compañía para hacer algo que cuando le toca estar solo, se le hace difícil La validación. convivir con su soledad. No estoy de acuerdo contigo. No digo que piense eso. Lo pongo sobre la mesa. Que si fuera así, yo anhelara una compañía y no prendiera todo en mi casa. Hay gente que no quiere tener gente consigo. No quieren estar acompañados. Le molesta la compañía, pero no pueden estar con ellos mismos. No disfrutan estar solos. Fíjate que hay una diferencia entre estar solo y experimentar soledad. Cuando yo experimento soledad, yo puedo estar súper acompañada. Yo puedo estar en un salón con multitudes. Sí. Pero cuando yo estoy sola, físicamente hablando, no me siento sola.
no siento que me falta la compañía de alguien para yo complementarme. Ujú. Entonces, por eso es que difiere un poquito de esa parte. Y eso es un Ahora, problema, doctora. Quiero Claro. agregar algo que está Bendito interesante, sea Dios. ese punto. O sea, que si una persona dice, bueno, veo qué pasa. No voy al cine porque yo solo. ¿Por qué voy a ese café a cenar si yo estoy solo? ¿Para qué voy a ir a la cancha a lanzar tiros o lo que sea porque yo solo? O sea, es como que no, o sea, la gente no puede convivir con su propia existencia. Mira, siempre el ámbito social es bueno. Nosotros fuimos creados para vivir en sociedad. Claro. Eso no implica que yo me aísle. No, 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 no. Es bueno tener un compañero para ir a jugar, es bueno tener un compañero, alguien que si tú ese día Ujú. te desanimaste, te anime. Pero no quiere decir que tú vas a dejar de disfrutar cosas de la vida, Claro. como comerte una rica ensalada en el sitio que a ti más te gusta porque tú andas solo. Sí. Claro. Eso está muy mal. Si tú no quieres sentarte en el lugar, cómprala y llévatela. Pero no te cohibas de Ujú. experimentar cosas buenas porque tú estás solo. Entonces, vamos a entrar un poco en el tema de los adolescentes. O sea, muchas veces decimos, ese muchacho está rebelde, él, déjalo tranquilo. Pero los jóvenes también sufren ansiedad. Entonces, la ansiedad en adolescentes se disfraza. Los adolescentes tienen la capacidad de disfrazar cualquier cosa. Es increíble. Fíjate que en una ocasión me aborda un padre y me dice, yo te estoy hablando porque mandaron esto de la escuela y me están refiriendo a la niña a un psicólogo, pero yo no entiendo porque esa muchacha siempre ha sido igual. Yo no veo que su comportamiento ha variado en nada. Evidentemente el comportamiento de ella no había variado. Ella llegaba del colegio, se entraba en su habitación, salía a la hora de la comida, terminaba de comer y volvía y se entraba en su habitación. Lo cual no es normal. Pero él lo estaba viendo como normal, porque era su comportamiento habitual. Ujú. Sin embargo, cuando yo entrevisto a la niña, ¿tiene ideas suicidas? Entonces, ante los padres, porque dijimos la depresión no tiene cara, Ujú. ante los padres, ella se estaba mostrando y ante la sociedad como ella quería que la vieran. Ujú. Pero dentro de sí, ella estaba experimentando situaciones graves a nivel emocional. O sea, que la respuesta de un adulto puede diferenciar entre sanar una situación que esté pasando o que simplemente se agrave. Porque muchas veces nosotros en el día a día, el trabajo y los compromisos que se puedan tener, tal vez no prestamos atención a eso. No prestamos la debida atención, así es. Fíjate que la adolescencia es una etapa de cambios. Y en esa etapa de cambios se produce mucha ansiedad porque al no tener una identidad formada, estamos en búsqueda. Y esos cambios, oye, los adolescentes se ponen una ropa y se sentían espectaculares con su ropa puesta y cuando llegan al lugar se sienten desencajados y eso le produce ansiedad. Los padres jugamos un papel sumamente importante en ese tipo de casos. Y recuerdo que una ocasión mi hijo estaba jugando en el Estadio Olímpico y me escribe y me dice, llévame una ropa, tal ropa. Y él nunca ha usado camisetas sin franela. Así que yo tomé el t-shirt que él me dijo, tomé la franela, toda su ropa. Cuando él se la pone, él se da cuenta que la franela no era la adecuada porque le salía al t-shirt, pero él estaba cansado de ponerse camisas de las que tenían el borde de otro color. Ya. Y ese día yo lo aproveché para enseñarle una lección. Tú debes aprender a ser feliz sin importar las circunstancias, Así es. siendo un adolescente. Y yo le expliqué, tú te has puesto, vamos a doblar lo que se vea bonito y haz tu día y sé feliz en tu día a pesar de eso. Pero si el padre no tiene el manejo de la información, Sí. la asertividad para comunicarse con el adolescente, a ese episodio que parece ingenuo, le puede venir un volcán de emociones y puede convertirse en algo catastrófico para el adolescente. Y por naturaleza, los adultos no entendemos a los adolescentes. Aún considerando que fuimos adultos,
no entendemos a los adolescentes. Así que lo mejor que podemos hacer es respetar su espacio y darle herramientas asertivas desde afuera, porque los que están experimentando sus cambios son ellos. Es bueno desarrollar lo que es una comunicación asertiva con el adolescente, pero esto es el reto más grande en la vida que puede tener un padre. De hecho, el que no tiene don de amigo no puede desarrollar asertividad en la comunicación con sus hijos adolescentes. ¿El que no tiene? Don de De amigo. amigo. El amigo sabe escuchar sin juzgar. Y el reto más grande de un padre es escuchar a un hijo sin Sin juzgarlo. juzgarlo. Porque automáticamente el hijo emite una frase. Ya nosotros tenemos la corrección en la boca y él no ha terminado de hablar. Ujú. Pero ya nosotros Wow. tenemos la reprensión preparada. Así es. Y con eso lo que provocamos es que el adolescente se encierre con su ansiedad Sí. y nosotros terminar desconociéndolo. Ahora, al ser jóvenes, entiendo que están en una carrera, porque están buscando aprobación de su círculo, en su colegio, en cualquier actividad extracurricular. Ese grupo, hasta del mismo sector donde están, lógicamente, al ser adolescentes, ser muy jóvenes, están como en una constante lucha, como de yo quiero encajar. Ujú. Entonces, un padre, o sea, debe ser complicado para un padre lograr tener esa comunicación con su hijo, como usted dice, sin juzgarlo, sin alejarlo. O sea, ¿qué se puede? O sea, trato como que... No vayas a entrar en ansiedad pensando en el Ay, futuro. mi madre. Bueno, doctora, ahí tiene. Esa es la sea, siguiente consulta. La tiene aquí. O sea, no, porque hay un punto importante. O sea, un padre identificar eso que usted dice. O sea, yo ni siquiera tengo amigos. Ahí, Bueno, justamente no- la siguiente. ¿cómo yo voy a ser amigo de mi hijo si yo no tengo ese don? Correctamente, no tengo el don. Miren, señores, una de las cosas que nos ayuda a crecer es la lectura. Hay mucha literatura que nos orienta, porque yo no sé si alguien que me está escuchando, que nos está viendo, le dieron un curso para ser padre, pero Le iba a hablar de eso. nos enseña la escuela de la vida. Sin embargo, leer o escuchar programas educativos nos va dando herramientas. Hay dos cosas más: jugar con los hijos. Y es jugar en cada etapa. Si al adolescente lo que le gusta es el fútbol, hay que apoyarlo en el fútbol. Antes le gustaba otra cosa, pero ahora es el fútbol, vamos a cambiar. Si lo que le gusta es la música, aunque le guste por 3 meses, Ujú. es acompañarlo en ese periodo, porque esa etapa es cambiante y va cambiando. Yo debo ir cambiando con el adolescente. La corrección debe ir cambiando, porque no puedo corregir a un niño de 7 años como seguirlo corrigiendo a los 12 de la misma forma. Claro. Entonces, como padre, yo debo orientarme, estar todo el tiempo recibiendo información. Y la otra cosa es contarle a mi hijo lo que yo hacía. Y le estoy diciendo a él, yo fui vulnerable como tú lo estás haciendo ahora y te doy permiso para que me cuentes lo que te pasa. Bueno, continuando con el tema, doctora, dándonos cuenta que lo que es la ansiedad y la familia y lo que influye, nos damos cuenta, valga la redundancia, de que cuando una persona en el hogar tiene ansiedad, no solamente está afectada esa persona, sino el hogar en general. ¿Qué sucede? Que como estamos en el hogar y en familia, en confianza, entendemos que eso va a mejorar. Pero muchísimas veces el hogar, en lugar de mejorarlo, lo que hace es amplificar lo que es esta ansiedad. En este caso, ¿qué actitudes familiares suelen aumentar la ansiedad en el hogar y qué podemos hacer o qué pueden hacer los padres para que esto pueda mejorar? Los extremos. Empeora todos los extremos. Tristemente, vivimos en una sociedad extremista. O padres que saturan a los hijos con correcciones, o padres que ignoran el comportamiento de los hijos y se olvidan de su existencia porque ellos tienen que ser felices. Es el equilibrio. Es estar presente sin agobiar, observar. Antes de emitir un juicio, preguntar, investigar. ¿Qué pasó? Esto se aprende. Y yo le digo a mis pacientes, se vive ensayando.
y se aprende. O sea, es ensayo-error constantemente. No es que, yo te lo dije hoy y ya mañana Va a 100%. mejorar. Exacto. Poco a poco lo vamos practicando y lo vamos a lograr en un momento determinado. Es preguntar, no acusar. Siempre la pregunta antes de yo emitir el juicio, eso va a ayudar mucho a los hijos. Convertirse en compañeros de ellos. Y también nosotros queremos proteger, pero a veces lo que hacemos es sobreproteger. Tenemos que dejarle a los hijos su propio espacio. Esto los va a ayudar a ellos a drenar su ansiedad, a desarrollar su propia personalidad, porque los padres me dicen, no, es que yo no lo mando solo a ningún sitio, es que si yo no estoy, él no está, si yo no voy, él no va. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son tus hijos cuando no están contigo? Porque tú fuiste la sombra de ellos, tú no los conoces en tu ausencia. Tengo que darle espacio a mis hijos, brindarle afecto, pero no ahogarlos con mi afecto. Ahí tengo que conocer también el lenguaje del amor de mis hijos. Hay uno que quiere vivir encima de mí, pero la otra no quiere vivir encima de mí porque su lenguaje del amor no es físico, no es de contacto físico. Yo debo aprender a respetar eso. Pero si no los trato, si no los observo, los voy a ignorar todo el tiempo y no voy a conocerlos para poder tratarlos de la forma adecuada. Fíjense que un jefe conoce su personal y va mirando qué estimula y cómo tiene que hablarle a cada uno para su rendimiento. Pero normalmente los padres no se dedican a eso en la casa. Wow. A conocer a sus hijos para saber de qué forma de tratar a cada uno. La corrección que se le da a uno no es la que aplica para corregir el otro. Entonces, todas esas cosas, nosotros como padres, vuelvo y les digo, no es fácil, pero es necesario. No, mira, y escuchándolo a usted hablar, todo lo que usted está diciendo refuerza la idea que también conversamos en el otro episodio, de que no todo el mundo nació para ser padre. O no todos sí nacemos para ser padres, pero no todos tenemos ese don tal vez, o las informaciones correctas. Y yo creo, aquí escuchándolo hablar, se me ocurrió una idea. Así como cuando hay un tipo de infracción que uno comete, por ejemplo, en la vía del tránsito, que te tienen que dar una charla obligatoriamente para volver a darte la licencia. Yo entiendo que el Ministerio de Educación pudiera, cuando alguien se sabe que está embarazada una persona, darle una charla, por ejemplo, con un psicólogo, para que tengan por lo menos herramientas básicas de cómo se es padre. Porque, como dice la doctora, nadie te enseña a ser padre, no te lo dan en la escuela, no te lo dan en ningún sitio y tú simplemente te lanzas a ser padre y ya, ¿verdad? Que Sí. el gobierno, en este caso, tuviera un programa así. Pero No sé si es un lamento poco... informarte que en lugar de apoyar, lo que hace es que expulsan a la estudiante que sale embarazada. Se expulsa. Ya está prohibido eso. ¿Está prohibido? Sí, está Caramba. Oye, Está prohibido, pero les voy a decir algo. Aquí el tema no es que nos eduquen para ser padres, porque no hay un manual para ser padres. Hay recomendaciones de acuerdo al caso, porque en una casa simple, 2 hijos, yo le acabo de poner un ejemplo y los 2 son diferentes. O sea, ¿con qué manual yo voy a trabajar a cada uno? No, claro. Y ahí es que se complica la cosa. Y otro punto, yo no debo dejar la educación o el manejo que yo necesito al gobierno ni a la sociedad. Yo debo velar por instruirme y para eso hay recursos que no es necesariamente el ChatGPT. Claro. Mire, doctora, vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad y las mujeres. Las mujeres reportan mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y hay momentos de vida de alta vulnerabilidad para las mujeres por ser mujeres, ¿no? Como cambios hormonales, carga de cuidado, violencia de género, presión social. En posparto, de hecho, puede haber ansiedad intensa, pensamientos intrusivos y culpa, pero es tratable y muy común que se viva en silencio por vergüenza. Entonces, ¿qué particularidades ve en la ansiedad en mujeres, incluyendo el posparto,
qué señales suelen minimizarse y qué le gustaría a usted que la gente entendiera para reducir la culpa y el estigma. Mira, aunque no es lo más común, sí puede haber ansiedad posparto o normalmente hay, sobre todo en madres primerizas, porque estamos con un bebé, estamos experimentando eso que no nos enseñaron, aunque hay algunas que se entrenan porque hay maternidades que tienen organizaciones, la involucran en grupos de WhatsApp en este tiempo donde le van dando ciertas informaciones y donde van preguntando a otras madres que están viviendo su experiencia y se van orientando la una con la otra. Funciona como si fuera una terapia de grupo. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, hay madres que en su personalidad son ansiosas, tienen un bebé que debió despertar en 2 horas y el bebé lleva 2 horas y media durmiendo y la madre se para corriendo y se queda mirando. Está respirando, porque le produce ansiedad, pero es porque en su personalidad ella es ansiosa. Yeah. Entonces, la condición que está pasando se le añade una nueva experiencia llena de incertidumbres, algo que ella completamente desconoce, y esto entonces lo que hace es agregar ansiedad a su situación. Ya veo. Lo más común es la depresión posparto. La ansiedad posparto, digamos que la normalizamos. Ahora, cuando llega a niveles extremos, por ejemplo, una madre que no descansa ni siquiera cuando el bebé está descansando, porque tiene que estar pendiente al bebé. Sí. Esto es un extremo y hay que evaluarlo. Esta persona necesita por lo menos un cuidador para ella, porque ella está siendo cuidador del bebé. Pero ella necesita a alguien que vele por ella, que le diga, duerme tranquila, que yo voy a estar mirando al bebé en lo que tú duermes, yo lo voy a estar cuidando en lo que tú duermes. O que el bebé llore por cólicos, eso es normal. Un médico que le responda un mensaje, que le pueda decir, tranquila, dale una gotita de esto, que el niño va a descansar bien, o vamos a cambiarle la leche si es lo que requiere. Hay algo que me llega a la cabeza luego de que usted menciona lo de la inteligencia artificial. Muchas personas actualmente se están consultando utilizando la inteligencia artificial y lo ven como un juego. He escuchado personas hasta que lo comentan, que dicen, bueno, que si tengo que ir a un psicólogo, yo tengo que pagar y aparte tengo que esperar la consulta. Mientras que si yo tengo una situación, ChatGPT agarra y toma información de millones de libros y me da una información. Entonces, ¿qué tan ético es que una persona haga una consulta con un agente que no es humano? O sea, con una persona que no tiene sentimientos, o sea, con una máquina, no tiene sentimientos, no es o sea, no es un humano que te va a entender. O sea, ¿qué tan ético es eso? En tu pregunta está la respuesta. No es humanista. O sea, yo estoy hablando contigo, yo estoy interactuando contigo. Tú no solo estás percibiendo mis palabras, tú estás interpretando el tono, tú estás viendo mis gestos, tú estás mirando mis ojos. O sea, tú me estás leyendo a mí mientras tú estás conversando conmigo. Hay una parte que es la retroalimentación, porque no todo, o sea, tú me estás diciendo algo, pero lo que tú me estás diciendo no es necesariamente lo que tú me estás queriendo decir. Pero Chat se lo toma como literal lo que tú le estás diciendo. No te vas a retroalimentar para verificar si se dio a entender lo que esa persona quería comunicar realmente, porque las cosas no son como las decimos, sino como el otro las está escuchando. Según realmente uno toma los mensajes escritos, los textos, según como tú tengas ese ánimo ese día. Correctamente. Si yo estoy contenta y tú me pones un mensaje, hola Ikaira, ¿cómo estás? ¿Terminaste el trabajo? Yo lo voy a tener, hola Ikaira, ¿cómo estás? ¿Terminaste el trabajo? Pero si yo estoy enojada, yo voy a sentir como que tú me estás presionando, como que yo no estoy dando el 100% en mi trabajo y tú tienes que escribirme para recordarme que yo tengo un trabajo que hacer. Mira, escuchando a la doctora hablar, y creo que tengo, o sea, que puedo decir esto con propiedad porque llevo trabajando con inteligencia artificial desde que salió en el 2022, bueno, al público, ¿no? Es muy importante lo que ella está diciendo, porque ella está diciendo de que nosotros no decimos exactamente lo que realmente estamos pensando y la inteligencia artificial trabaja literal.
con lo que tú le pones ahí. Esa es una. Pero la otra, y conectándolo con lo que usted dijo al principio acerca de la historia de los individuos y cómo eso veo que en la psicología es muy importante, el tema de la historia y el contexto en general. La mayoría de gente que utiliza la inteligencia artificial no la utilizan de forma debida, que es lo primero, porque la inteligencia artificial trabaja de mejor forma cuando se le proporciona un contexto para ella poder darte un resultado. Y supongo yo que no lo he hecho porque yo no he trabajado con IA en temas de psicología, pero esas personas que la utilizan no le dan ningún contexto. Abren un chat y le preguntan algo y punto. Y recuerda, Pero te está diciendo la doctora que tu historia importa. Entonces, ella no sabe tu historia. Ella simplemente te está dando una respuesta genérica en función de lo que ha aprendido de todos esos millones de libros, pero que tal vez no te aplica a ti en particular. no, y recuerda desde el principio lo que dijo la doctora, que la persona que va a tratarse ya va con un diagnóstico elaborado. O sea, tú vas, no, porque yo creo que yo tengo esto y esto, entonces tú le estás dando una información a ChatGPT de lo que tú crees que tú tienes, que realmente Claro. no es lo que tú tienes, Exacto. porque tú te estás automedicando. Te voy a poner un ejemplo. Muy delicado eso, ¿eh? Tu Sí. esposo es un desgraciado Sí, claro. y tú vas a decirle, ok, Sin confesiones, por favor. tú vas a decirle al chat que él es un desgraciado. Tú no vas a tener compasión, Ujú. sobre todo porque estás hablando con una máquina. Sí. Quizás si estás hablando con una persona, la persona te dice, y tú crees que sí, que en realidad, y no tiene algo bueno, pero el chat GPT lo que quiere es que tú le sigas alimentando lo que Sí. ya tú le dijiste y tú sigues recalcando sobre eso y él va a terminar siendo un delincuente buscado por el FBI y por la Interpol. Porque todo lo que tú le dices te lo va a magnificar y te va a responder en base a eso. Va a crear un personaje que no es cierto simplemente por lo que yo le estoy informando. Sí, no, y Mira. que la IA también refuerza tus pensamientos. Hubo un estudio que se hizo hace ya como un año prácticamente, en el que se descubrió que la mayoría de los modelos de lenguaje hacen eso, refuerzan, o sea, tratan de agradarte para que tú sigas hablando con ellos, ¿verdad? Entonces, si tú le dices que es un desgraciado, pues él va a tratar, ¿no?, de reforzar. Y se va a ese compadecer pensamiento de tuyo. ti porque tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces tú dices, me siento cómoda aquí porque este se compadeció de mí. Este no me va a preguntar, ¿y tú estás Nada segura? más. No, ya yo le dije que era así y lo tomó literal. Exacto. Mira, aprovechando lo del esposo desgraciado, doctora, sucede que en la pareja la ansiedad puede disfrazarse de celos, control, necesidad, ese control de tú estar pegado 100% a esa persona. Entonces, de esa manera, ¿cómo puede la ansiedad dañar una relación y cómo podemos determinar si ya llegamos a ese punto de una dependencia emocional? Mira, donde hay inteligencia emocional, nada debe dañar la relación, que es una de las cosas que carece la IA. Tiene inteligencia, pero no emocional. Entonces, cuando yo tengo una pareja que se está volviendo ansiosa, yo siempre le digo a las parejas, hay que trabajar el tema de los conflictos, pero el tema de los conflictos hay que trabajarlos con inteligencia, no con más conflictos. Si hay un ambiente en el que esa persona que convive conmigo, yo la estoy sintiendo ansiosa, yo debo extraerla de ese ambiente para conversar con ella sobre lo que yo estoy observando. Debo volverme un aliado de su bienestar, no un cómplice que esté alimentando ese malestar. Y eso es lo que se llama ayuda idónea o compañerismo. Bueno, pero imagínense, en un mundo donde, porque, o sea, para que eso se dé tiene que haber amor, sobre todo. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde la mayoría de parejas no se Se aman, unen por... se unen por otra cosa. Sí. Hay otros factores, porque donde no hay amor puede haber tolerancia, puede haber empatía. Ok, Porque usted puede ser empático con alguien que usted vio en la calle, que tuvo un accidente y usted se detiene y usted dice, si fuera yo, me gustaría que alguien se detuviera, yo me voy a detener a ayudarlo. interesante ese punto de vista. Pero una persona que convive contigo merece más tu empatía que un particular, aunque igual se convierte en tu prójimo. Doctora, pero es que ya hablando de la dependencia emocional, cuando yo, en mi caso particular, yo siento que cuando ya una persona depende de ti en el ámbito de pareja, ya eso es, yo no puedo seguir con una persona, no puedo tener empatía con esa persona, porque todo lo que suceda va a ser por mi culpa.
son las señales de alarma que las ignoramos. Una persona no se vuelve dependiente de ti de la noche a la mañana. La persona se volvió dependiente de ti porque es dependiente en sí misma y se aferró a ti porque le brindaste seguridad. Bendito sea Dios. Pero esas señales se ven antes y es probable que alguien te llame y te lo diga. Es probable que alguien lo identifique o que tú mismo lo veas y tú le digas a esa persona, no, pero que tú tienes que aprender a vivir sin mí. No, pero vete sola, tranquila. Pero esa persona lo que te está dando es señales de alerta. Yo, Bien. yo nací sola. En nuestra cultura todavía se repite mucho eso de que nosotros los hombres tenemos que ser fuertes, de que no podemos quebrarnos, de que nada nos puede doblegar. Entonces, muchas veces a eso que nosotros le podemos llamar carácter fuerte, eso puede ser ansiedad no expresada, digamos. Y a lo que llamamos mucho trabajo puede ser una forma como de, digamos que de un escape. Bueno, ejemplo, no quiero llegar a mi casa, no quiero ver a mi esposa, me voy a quedar trabajando hasta tarde. O lo que llamamos control puede ser miedo. Miedo a perder a una persona o miedo a perder algo. Y la cultura nos enseña también que mostrar tus emociones es, como hombre, mostrar debilidad. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en muchos hombres cuando no se nombra como ansiedad? ¿Y qué barreras culturales o personales se ve para pedir ayuda? O sea, nosotros los hombres actualmente en esta sociedad, si mostramos debilidad, tanto los amigos como, digamos, la esposa o los hijos, uno siente ansiedad de que se den cuenta de que tú estás frágil. Tristemente, el hombre lo que hace es encerrarse y manifiesta en su conducta ampliando sus horarios. Si lo que le gusta es trabajar, se va a asumir en el trabajo. Si lo que le gusta es el dominó, se va a asumir en el dominó. Si lo que le gusta es la pelota, se va a asumir en su pelota. Se obsesiona. Correctamente. Esa va a ser su vía de escape. Si el hombre tiene la cultura de hablar, porque no todos los hombres se encierran, eso es importante decirlo, va a hablar con alguien, no necesariamente con todo el mundo, pero va a hablar con alguien. Y para todos es necesario que encontremos lo que Marian Rojas Estapé llama la persona vitamina. La persona vitamina. Vitamina es esa persona que te hace sentir bien, que te sientes en confianza, que te da paz, que te da tranquilidad, que te infunde seguridad, que tú sientes que le puedes contar algo sin sentirte juzgado, que no va a contar lo que tú le estás expresando. Es una persona vitamina. Entonces, cada ser humano debe identificar quién es su persona vitamina. Y si eso es importante para las mujeres, es mucho más importante para los hombres. Porque es necesario hablar. Las tasas de suicidio son más altas en hombres. Caramba, era justo que tuvieran algo. Ay, Sí, no. porque- Eso sonó muy cruel. Jorge, estamos con el enemigo, ¿sabes? Pero mira, Sí, en la yo creo que tasa sí. de ansiedad, de cada 3 mujeres, de cada 3 hay una mujer. Ustedes no, ustedes cada 6 hay uno. Siento palabras en tu odio. Ahora por lo menos Oh, nos pero ganaron. mira, eso es moderno. Nos ganaron en algo. Es triste, ¿oíste? Lo estamos humorizando aquí, pero es Sí. triste es eso, triste. porque es simplemente por el Por no encierro, hablar. por ensimismarse, por la cultura que mencionó Gregory de que yo no debo expresar cómo me siento, de que yo no debo llorar, de que yo tengo que ser fuerte y valiente. E incluso cuando Gregory lo habló, sin darse cuenta, él mencionó la palabra que no es lo correcto, porque él dice, nosotros no queremos que nos vean débiles. Y realmente no es debilidad hablarlo, no es debilidad entender que tienes una situación y conversarlo con una persona. Al contrario. Pero exactamente, pero ya dentro de ustedes mismos, en su círculo, ustedes lo sienten como debilidad y ahí radica el problema. Aquí estoy para que hables conmigo. No, lo que sucede, y te lo digo que le pasa a muchos hombres, es que cuando ya ese hombre está acostumbrado a ser, digamos que el pilar del hogar, y siempre cualquier cosa que se tenga que resolver, él es la persona que, como si fuera un superhéroe. Pero cuando ese hombre, un escenario, perdió el empleo, ya ese superhéroe desaparece.
Entonces, entre esa ansiedad de todo lo que viene, la escuela, hay que pagar esto, hay que hacer lo otro, o sea, el hombre entra en un proceso difícil. Mira, ahí lo que hay que luchar porque el machismo no lo supere. No lo supere, correcto. Exacto. Porque normalmente el hombre tiene una mano ayudadora cuando pierde el empleo. Si tiene una esposa que es una ayuda idónea, no te va a latigar, va a cooperar contigo, te va a animar, pero la actitud del hombre en respuesta a eso, ¿cómo es? Exacto. Yo conozco un caso, que cualquier coincidencia con Con la vida real. Exacto. Yo conozco un caso donde, mira, él quería ir a una entrevista de trabajo y ella le daba, ven, toma el pasaje. No, porque yo no me casé para que tú me mantengas. Ay, Dios. Ya veo por dónde viene Necesitas, usted. exacto, tú llego a la casa y está todo, el hombre, no, porque yo tampoco soy el chopo. Entonces, Ujú. eso a veces no es la falta de dinero, no es la falta del empleo, es la actitud del machista Ujú. que sale en vivo y eso afecta mucho a las parejas. Entonces, Pero Es el mindset. no, Ujú. pero se le ha Sí. vendido, o sea, tomando escenarios, porque se ven muchos, donde cuando sucede que el hombre pierde, un ejemplo, el empleo, y tiene 2 meses, 3 meses en la casa, el hombre hiede, pero el hombre ha sabido durar 20, 30 años con esa esposa, posiblemente siendo cabeza de hogar, y nunca le ha proveedor. molestado que ella no sea proveedora. Pero cuando el escenario cambia, las actitudes cambian. Pero también, Pero porque- ya te dice. exactamente lo te depende iba a de- decir, es por el machismo, porque ni siquiera, muchas veces yo ni siquiera te doy a demostrar que tú hiedes ni nada. Es más, yo te quiero ayudar y te digo, mira, para que te tome una cerveza o lo que sea, y tú lo estás tomando, mira, me está mandando para afuera, para la calle porque le hiedo. O sea, es por su actitud machista que el favor que le estamos haciendo para que salga de esa mentalidad, en lugar de verlo como un favor, como una ayuda idónea, lo están viendo como que es que nos molestan. Yo vuelvo a las señales de alerta. Porque un día usted no tenía para brindarle el helado a la novia. Exacto. Y Correcto. usted vio cómo la novia reaccionó. Ya, El día que detonante. usted pierde el empleo, usted no va a esperar menos de ahí. Claro. Porque no fue un helado que usted no le pudo comprar. Es que usted no va a poder proveer por un tiempo prolongado. Ahora, no sé si. Todas. Sí. Todas, era algo que siempre he leído y me parece como tan gracioso, donde dice, todas las mujeres estamos locas. Tú solamente tienes que elegir la loca que compagine contigo. Entonces, muy bien. todas las mujeres tenemos necesidades, todo ser humano tiene necesidades. Tú tienes que meterte con una persona que se acomode a tus necesidades, que vaya de acuerdo a ti, porque que muchísimas veces queremos elegir a Amelia cuando no tenemos para mantener a otra Amelia. Claro, claro, claro. O Y- quieren 2 Amelias. Y yo entiendo la parte de Gregory también la entiendo porque sí que culturalmente hay una presión social, pero no sé si soy yo, pero yo siento que eso está cambiando. O sea, yo siento que a medida que las generaciones van pasando, realmente esa presión social y esa percepción del hombre va a ir cambiando. Doctora, quisiera ahora direccionar un poco la conversación hacia la ansiedad y las sustancias. Alcohol, cannabis, nicotina o benzodiazepinas pueden dar alivio rápido, pero a mediano plazo suelen aumentar la ansiedad realmente, rebrote, abstinencia, dependencia. Además, el exceso de cafeína y energizantes, soy culpable, puede disparar síntomas físicos que se confunden con pánico. Entonces, la pregunta sería, ¿qué relación ve usted entre ansiedad y consumo de alcohol, drogas o automedicación? ¿Y cómo explica el fenómeno de me calma ahora, pero me empeora después? Mira, vivimos en el mundo de la complacencia instantánea o la gratificación instantánea. Yo no quiero confrontar lo que estoy experimentando, que es lo que necesito. Y a raíz de eso, yo busco algo que calme lo que Ujú. siento. Pero eso no va a solucionar mi El problema problema de fondo, ¿no? correctamente. Y sí está el escape en las drogas, como tú mencionaste, en cualquier tipo de sustancia, pero también hay un escape en medicamentos. Sí. En medicamentos que pueden ser controlados, pero están indicados por un médico. Ujú. Te van a calmar el síntoma. Por eso lo ideal es, aún yo necesito el tratamiento en un caso extremo, buscar un profesional que me ayude a encontrar herramientas
para yo poder conciliar conmigo misma. Claro. Ahorita hablamos de la historia. Fíjense que no siempre, oigan esto que lo voy a decir claro, no siempre tiene que salir a relucir la historia en una entrevista. Ok. Eso va a depender de la situación, porque hay personas que vienen con algo que le está molestando en el momento y quieren una solución inmediata y tú no vas a comenzar. ¿Y cómo eran tu mamá y tu papá? Y cuando tú eras chiquito, ¿dónde tú te criaste? El paciente quiere que tú le resuelvas el aquí y el ahora. Y eso es lo que tú vas a trabajar. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta eso en otras circunstancias en la vida del paciente? ¿Es solo que se trancó ahí o es que siempre se tranca en una cosa o en la otra? Eso es lo que va a indicarle al terapeuta. Necesitas ir al pasado. Ya. Es importante en el tema de la ansiedad el pasado del paciente. Y el profesor José Luis Martín, que es español, habla mucho sobre eso. Hay un miedo guardado, hay una frustración guardada. Debemos verificar a qué le teme ese paciente. No es necesariamente qué te pasa, porque lo que le está pasando es lo que él vino a decirte a ti, que es un cuadro de ansiedad que él no puede manejar. Pero, ¿qué sucedió en tu vida que ha provocado que tus miedos lleguen a los niveles donde están llegando en este momento? Y eso es lo que sí tenemos que investigar. Entonces, ahora yo te puedo trabajar con esa parte, pero es importante, y retomo la pregunta, es importantísimo que el paciente descubra sus herramientas Claro. para poder contrarrestar la situación que le está afectando. Si nos duele la cabeza y nos tomamos el analgésico todo el tiempo e ignoramos que es un aneurisma, probablemente en un momento determinado se va a volver en una hemorragia a ese aneurisma. Entonces yo tengo que evitar que llegue a ese punto. Y las drogas, yo voy a comenzar por la más sencilla, pero cuando yo haga tolerancia a esa, yo voy a necesitar una más fuerte, porque el problema va a seguir ahí. Yo no estoy buscando una cura, yo estoy paliando síntomas y necesito irme al fondo a ver qué es lo que está provocando esos síntomas. A veces pensamos en la ansiedad o personas le pegan todo a la ansiedad. Ah, no, eso es ansiedad, eso es ansiedad. Pero el cuerpo puede estar diciendo otra cosa. Según un estudio que estuvimos revisando, que hay condiciones médicas que imitan la ansiedad. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos la ansiedad puede ser un síntoma de otro problema mental o físico? ¿Y qué señales harían que recomiende una evaluación médica? Ay, es que hay tantas cosas. Fíjense que un paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro de hipoglicemia, se pone sudoroso, le tiemblan las manos, le puede dar arritmia cardíaca, se le puede nublar la visión. Y tú puedes creer, es un ataque de ansiedad, es una hipoglicemia que tiene el paciente y le puede dar un síncope ahí, se puede hasta morir el paciente. Inclusive puede ser hiper, no hipo. Entonces, tenemos que ver el cuadro completo, no necesariamente el síntoma. Por eso hablé ahorita en el tema del posparto. La ansiedad la normalizamos en el posparto. Cuando da alerta, cuando se va a extremos. Pero en el caso de la ansiedad, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene un ataque de ansiedad, necesitamos pedir ayuda médica. No podemos determinar, es un cuadro de ansiedad que tiene. Si yo no conozco a ese paciente, si yo no conozco su circunstancia, yo no puedo encasillarlo ahí. De hecho, si es una persona que somatizan, porque es importante resaltar que somatizar no es inventar. Hay manifestaciones clínicas que no son solo síntomas, también hay signos que se pueden medir durante un ataque de ansiedad. Y eso puede detonar en cualquier otra cosa. Así es. Una persona que cae por un ataque de ansiedad, porque como dijimos tiene diversas manifestaciones, que se pone catatónico, se puede dar un golpe. Claro.
y ya no se dio el golpe. O sea, no fue el ataque de ansiedad que le Que le provocó la provocó el golpe. contusión, Ujú. pero ya tiene una consecuencia de eso, porque no se llevó al plano adecuado, no se trató de la forma adecuada. Entonces, el primera señal de alerta, hay que llevar al paciente a una evaluación médica, indiscutiblemente. ¿Cómo yo le digo a un paciente, cómo yo le confirmo a un paciente que tiene una arritmia cardíaca, que tiene una angina de pecho, que está sudoroso, que es un ataque de ansiedad que él tiene? Si él, cuando experimentó el primer ataque de ansiedad, no fue a una evaluación, y le hicieron un electrocardiograma, le tomaron la presión arterial, le pusieron su mapa, su holter, todas sus cosas, yo no puedo. Tengo que descartar que el paciente no tenga ninguna condición fisiológica para entonces determinar qué es lo que tiene realmente. Y entonces ahí tú tienes a este paciente con hiperglicemia diciéndole a ChatGPT que tiene ansiedad y él reforzándole la ansiedad, La dándole ansiedad. ejercicio para ansiedad y el hombre muriéndose casi. Me encanta tu conexión. Qué No, porque- inteligente. No, es que si se habla de ChatGPT, hablemos de Jorge, ¿eh? Ese hombre, que Dios lo bendiga. Bueno, yo creo que a manera de realimentación, ya sabemos que la ansiedad no es más que el miedo, el temor al futuro. Y ya sabiendo qué es esto, ¿por qué dejar que ese monstruo crezca para intervenir y no más bien prevenir el monstruo antes de que se cree? Doctora, ¿qué 3 acciones tomaría usted para prevenir la ansiedad tanto en los hogares como en las escuelas, y por qué? Mira, dar derecho a la palabra es importante. Los padres, aprender a escuchar. Cuando hablábamos ahorita del tema de la meditación, que hablaste de poner la mente en silencio, es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender cuando vamos a escuchar. Nosotros escuchamos, pero realmente no estamos escuchando, estamos prestando oído, y nuestra mente está imaginando algo similar a lo que a ti te pasó, juzgando lo que tú estás diciendo o creando la respuesta. Ujú. Que esa es la mayoría de recámara veces ahí. esa. Estoy creando la respuesta para responderte inmediatamente, ni siquiera tuve el contexto completo de la No, problemática. no, que tú no estás ni escuchando. Tú estás esperando que él termine. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. Debemos aprender a escuchar. Escuchar con nuestra mente en silencio, escuchar sin predisposición, escuchar sin juzgar y escuchar también sin yo vivir lo que tú estás diciendo hasta cierto punto. Sí. Porque no es victimizarme o hacer competencia contigo. No, porque yo también. Y una vez yo, no se trata de ti, Sí. se trata de la persona a la que tú estás escuchando. Entonces yo debo callar en ese momento y aprender a escuchar. Sí. Tengo que redireccionar. Si yo no tengo las herramientas, debo redireccionar a esa persona. Y mostrarle a esa persona que yo voy a estar ahí para él. Un hijo, un padre, un esposo, un alumno, quien sea. Voy a estar aquí para ti en cuanto tú me necesites. No volverme tóxica encima de esa persona porque tuvo X manifestación. Hay algo que a mí me gusta, y el profesor Martín lo cité ahorita, y es que a él no le gusta patologizar las conductas. Él prefiere tratarlas como situaciones. ¿Por qué? Tengo que poner ejemplo de lo vivido, ¿verdad? Porque es lo que me toca. Mi hijo hace poco me reclamó, ¿por qué tú nunca me dijiste que yo soy tal cosa? Y yo le digo, ¿y qué tú ibas a hacer con eso? Porque una persona que, vamos a decir, un niño que sufre de hiperactividad, tú le dices desde pequeño, no, porque él es hiperactivo, no, porque él es hiperactivo. Le creaste ese monstruo. Él va a responder todo el tiempo con los signos y síntomas de su hiperactividad. Claro. Ahora, cuando tú le enseñas a él, estamos en la iglesia, aquí tú tienes que estar sentado. Estamos en una sala de espera, aquí tú tienes que estar sentado. Le busca herramientas, trae un libro para colorear, trae una tarea del que el niño tiene de la escuela, y el niño que se ocupe y aprenda que en cada lugar él va a tener un comportamiento diferente. Él está en el parque, ahora usted va a brincar, usted se va a tirar, usted se va a lanzar, revuélquese en la grama,
porque estamos en el parque. Este niño puede estar diagnosticado con hiperactividad, pero con la ayuda del padre va a aprender a comportarse en cada ambiente. Yo no tengo que alimentarle, reforzándole esa conducta, porque al final él lo que va a hacer es a justificarse. Claro. Cuando el paciente llega a mi consulta y me dice, no, porque yo sufro de ansiedad. Yo le pregunto, ¿quién te lo dijo? ChatGPT. A mí me dijo una paciente hace poco, no, porque yo tengo depresión. ¿Cómo tú lo sabes? O sea, no hacemos nada estigmatizándonos a nosotros mismos. Mejor dígase, tengo síntomas de tal cosa y necesito ayuda. Porque si usted se lo dijo, el cerebro se lo va a creer y va a actuar conforme a eso. Muy bien. Y yo creo que nosotros mismos, somos como los que fomentamos y aumentamos ese monstruito, porque ¿cuántas veces yo no escuché, mami, escucha? ¿Cuántas veces yo no escuché en casa? Por mi comportamiento, porque yo soy muy responsable, porque si yo digo que algo tiene que llegar a tal hora y no llega, me molesta. Pero ya se cuadró para que llegue esa hora. Entonces, simplemente por tú tener un comportamiento, te etiquetan. Ah, bueno, ella es bipolar, ella es ansiosa, ella es nerviosa. Y todo eso va creciendo en ti y tú creas ese monstruo dentro de ti y ya hasta tú mismo te entiendes que tú eres una persona ¿Lo nerviosa, crees? que tú tienes ansiedad o que eres bipolar. Pero, ¿cuántas veces usted no le ha dicho a una gente, piensen un momentito, cuántas veces usted no le ha dicho a un amigo, un hermano, un primo, un sobrino, es que él es bipolar, él parece bipolar, y tú sabes la enfermedad que es la bipolaridad? Igual que el término antisocial. Dios mío. La gente lo utiliza por asocial y está marcando a un individuo como antisocial sin saber lo que significa realmente la palabra antisocial. Entonces, mira, hay que darle mucho y no a ChatGPT. Qué profundo, qué profundo. Doctora, ya para cerrar, sabemos que hay libros, hay aplicaciones de meditación, respiración, grupos de apoyo que ayudan, pero también hay contenido que vende curas milagrosas o que promueve autodiagnóstico compulsivo. La clave es entonces elegir recursos basados en evidencia y saber cuándo ya no basta la autoayuda, ¿no? Entonces, para usted, ¿qué recursos recomienda? ¿Qué libros, aplicaciones, si acaso tiene alguna? Grupos, fuentes confiables. Y para usted también, quisiera saber, ¿cuáles son las señales que le puede dar a usted el que un recurso esté desinformando o empeorando la ansiedad? Mira, muchos libros hay. Hay muchos libros de autoayuda. Lo que pasa es que el mismo recurso del libro necesita una orientación. Porque hay un libro que a mí me encanta, es literario, El Caballero de la Armadura Oxidada. Por ejemplo, yo se lo puedo recomendar a un paciente, pero ¿qué va a Tremendo libro. buscar ese paciente en el libro? Porque tú lo lees y para ti tiene una interpretación, pero ella lo lee y va a tener otra, la otra persona lo lee y va a tener otra. Entonces, los libros nos ayudan, pero elegir la literatura correcta para mi situación e ir siendo guiada de forma adecuada para que esa literatura me ayude es algo completamente diferente. Ahora, yo te puedo dar herramientas. Hay una neurocientífica que ella es apellido Ibáñez. Ella tiene un centro de reestructuración cerebral. Me encanta escucharla porque es buenísima y ella nos habla de entrenar nuestro cerebro. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, ella dice, una persona ansiosa, vamos a verlo de esta forma. Usted agarra a un bebé que está llorando por miedo, un niño de 5 años que está llorando por miedo. ¿Cómo usted va a tratar a ese niño? No sé, tal vez lo cargo, lo trato de calmar, Exacto, ¿qué más hacemos? Le doy un dulce, leche. algo que le gusta, que yo Le sepa. dan el seno. Sí. Exacto, lo disuades Ujú. para que él se olvide de aquello que le está provocando eso en el momento. Lo alejas de lo que le teme. Entonces, cuando nosotros estamos en un caso similar, no es el extremo de la justificación y la autocompasión.
pero nosotros debemos aprender a ver que tenemos una situación, que necesitamos ser atendidos, que necesitamos por el momento alejarnos de eso que nos está provocando esa conducta que no es favorable, que no es agradable. Yo necesito no solo ser reprochada, sino también ser consentida, y no tengo que esperar que venga alguien de afuera. Yo puedo trabajar eso para mí. Claro. Y ella usa una técnica de relajación que la comparto mucho cuando estoy hablando en público, y es a nivel interior. Yo cierro mis ojos y comienzo a pasear por mi cuerpo a nivel interno. La distancia que hay entre mi oído derecho y mi oído izquierdo, la distancia entre la punta de mi nariz y la barbilla. Comenzamos a recorrer esos espacios internos, y esto produce una sensación de relajación. Oh, qué bien. Aprender a respirar es sumamente importante, porque cuando nosotros respiramos, llevamos oxígeno al cerebro cuando respiramos adecuadamente. En un momento de crisis, debemos inhalar, pero debemos expirar mucho más de lo que hemos inhalado, para dar una señal de control, de autocontrol a nuestro cerebro, y el cerebro va a volver a liberar lo que mencioné al principio, que es la amígdala cerebral. El lóbulo frontal va a tomar el control nuevamente y las emociones se van a equilibrar. Entonces, hay estrategias. Wow, qué interesante. Excelente. Señores, de esta manera despedimos a nuestra querida Rosa González. Siempre es un placer, un privilegio tenerla por acá. Y bueno, sabemos que se va a repetir, pero por último, doctora, usted tiene que diagnosticar cuál de los tres es que va primero para el consultorio. ¿Cuál de los tres, doctora? Vamos a buscar una bolsita, vamos a poner 3 números. Yo se los voy a decir en secreto, y el que le salga es el primero que va. No te quiere decir, Gregorina. Doctora, gracias por la visita. Para servirle siempre.